Beatriz Miguel Hernández, qué honor poder estar en tu despacho en esta universidad tan grande a nivel europeo. Muchas gracias, es un placer recibirte. Beatriz Miguel Hernández, ¿eres de Cartagena o de dónde eres? No, yo soy natural de Madrid. Bueno, nací en Madrid, crecí en Madrid, hice mis estudios en Madrid, pero a mí siempre me gusta decirme que soy castellana. Toda mi familia paterna es burgalesa. Mi padre, de hecho, nació en Burgos y toda mi familia materna es abulense, con lo cual, bueno, soy la primera generación que nace en Madrid y creo que tanto en mi físico como en la forma de vivir y tal tengo caracteres castellanos. ¿Y de Cartagena qué nos puedes decir como ciudad? Pues para mí Cartagena la verdad es que fue un descubrimiento. O sea, yo hice mi carrera y me vengo aquí a la región porque me caso con un murciano y tengo la oportunidad de venirme a la Politécnica de Cartagena. Curiosamente, yo siempre recuerdo de, bueno, cuando eres pequeña y visitas, yo estuve en Cartagena y siempre recuerdo que algo que leí en algún sitio que no me acuerdo dónde era, que decía: Cartagenera es la luna, Cartagenera es el sol, Cartagenera es mi amante, Cartagenera soy yo. Y la verdad es que siempre me he sentido muy cómoda. O sea, es una ciudad mirando al mar, que acoge muy bien a la gente, y yo realmente me siento en deuda con la universidad y con la ciudad porque me han dado la oportunidad de compatibilizar mi vida profesional y mi vida personal. Por lo tanto, para mí Cartagena, digamos que es mi gran amor. Tú estudiaste la rama de la ciencia, de la química. ¿Qué nos puedes hablar de esa carrera? Pues mira, yo curiosamente era una cría con inquietudes, que le gustaba mirar el mundo, que le gustaba inspeccionar. Y bueno, como siempre digo, un profesor de bachillerato fue el que me despertó el amor a la química. Y entonces, bueno, pues decidí hacer química en contra de mi madre, que había estado en un laboratorio químico y no le gustaba nada. Pero para mí fue un descubrimiento. Siempre me ha gustado conocer el interés de las cosas. De hecho, hice una especialidad que era química cuántica porque realmente no me gustaba ser engañada. Entonces, cuando hablaban de orbitales y tal, yo aquello no lo entendía, y cuando ya vi que la cuántica explicaba aquello con un modelo matemático, que siempre me han gustado mucho las matemáticas, pues fue la carrera que seguí. Entonces, para mí era una especie de razonamiento lógico un poco encauzado, fue dirigido. Y luego, de la carrera, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas de ese aprendizaje? Pues de De la esa- carrera, mira, los años de carrera yo creo que son unos años apasionantes porque coinciden con tu etapa de madurez, con tu etapa de juventud, con los primeros amigos, los primeros amores, el descubrir una ciudad. Entonces, para mí fue un periodo duro porque en química me pasaba 4 horas o 5 por la mañana en clase, luego estudiaba francés, inglés, los idiomas, y por la tarde en el laboratorio llegaba a mi casa y tenía que hacer el cuaderno, pero siempre me ha gustado mucho el estudio y esa pasión por mejorar. Y bueno, recuerdo que aunque tuvo mucho sacrificio, evidentemente, lo que es una carrera universitaria, pero fue el despertar como, bueno, pues como persona, como investigador, y un poco el poder ir definiendo lo que iba a ser mi futuro. Siempre has tenido esa mente inquieta de Sí, investigar, de analizar, observar. sí, yo cuando era pequeña me encerraba en el baño, hacía mezclas, quemaba. Luego tuve una época en que hice una colección grande de insectos, en que incluso abría lagartijas. O sea, es decir, que el mundo que me rodeaba para mí era una cuestión que me hacía preguntarme cosas y que me gustaba responder. Siempre he tenido un poco, sí, he Qué sido bueno. una persona inquieta. También hice mucha mecánica, he cambiado frenos, he cambiado en el delco de un coche, he cambiado el aceite. O sea, que siempre he sido una persona bastante manual, que a la vez intentaba razonar ese aspecto de la vida. Qué importante es la mecánica, ¿no? La física, la química. Está en todo, se puede decir. Para mí es importante porque creo que es una forma, el ser humano siempre se ha preguntado, se ha hecho preguntas sobre lo que le rodea, ¿no? Porque está aquí, cómo funciona. Entonces creo que esa es la gran fortaleza como especie del humano, de preguntarse y cuestionarse su entorno. Y creo que es una cosa maravillosa que te hace crecer intelectualmente y estar siempre en ese estado de continuo aprendizaje, de continuo cuestionarte las cosas, que creo que a veces es muy importante. No es dar todo por seguro, sino que, bueno, hay ciertos momentos en que pueden tambalearse pues tus creencias, tu forma de pensar, porque evidentemente la naturaleza pues es compleja. Qué bueno cuando un alumno pregunta, ¿no? Que muchas veces molesta, pero qué importante es que el alumno pregunte, que se interese. Para mí es algo muy importante, y además creo que a veces cuesta vencerlo y que en las nuevas generaciones también les cuesta. Creo que el tener ese pensamiento crítico, el tener esa opinión es importante para forjarte como ser humano. Si das Sí. por establecido, o lo que te cuentan todo lo das por establecido y por seguro, al final no evolucionas como persona, y creo que tu parte de pensamiento crítico es lo que te hace crecer y poder avanzar. Y luego llegaste a esta etapa, ¿no? De estar aquí en la UPCT, en la Universidad Politécnica de Cartagena, un poco para que la gente que nos vea
¿Qué es la universidad? ¿Cómo la pintas? ¿Cómo la expresas tú cuando sales? Bueno, llego aquí, el camino no fue fácil, ¿eh? O sea, yo estuve en la Universidad Autónoma de Madrid, estuve contratada, hice una estancia en la University of Alberta en Canadá, luego estuve un año de postdoc en Francia, luego estuve en la propia Universidad de Murcia 2 años de postdoc y luego vine aquí. Para mí la universidad, el ser un académico, verdaderamente es un trabajo ideal. Te quiero decir, como trabajo tienes la libertad de poder organizarte tú mismo tu trabajo. En un momento es docencia, en otros momentos es gestión, en otros momentos es investigación. Por lo tanto, para mí es un trabajo muy agradecido, muy bonito, en que te cuesta gestionarte. La parte de la docencia creo que es algo maravilloso, el poder inculcar a esos alumnos que son el futuro de mañana y verlos cómo crece. Yo incluso mantengo el contacto con mis exalumnos de hace 10 años que me han contado que han salido al extranjero, que han vuelto, algunos han puesto empresas. Entonces, verlos madurar, imagino también a lo mejor que el lado femenino tiene algo que ver, pero verlos madurar, verlos crecer, verlos en lo que se han convertido, realmente es un aspecto para mí maravilloso. Pensar en que has dado pinceladas en la formación, en el desarrollo de esa gente, es algo que creo que es muy bonito. Desde el punto de vista de la investigación, pues evidentemente es un reto siempre aprender, justificar cosas nuevas, experimentar, es el desarrollo del intelecto humano. Y la parte de la gestión, pues yo siempre me he sentido en deuda con la universidad y la sociedad, puesto que para mí era el trabajo que yo quería tener. Por lo tanto, se me ha dado esa posibilidad y creo que siempre, y más ahora en esta etapa ya avanzada de mi carrera profesional, creo que si puedo devolver a la universidad esa pasión, ese cambio algunas veces o esa mejora, creo que se lo debo y que será por el futuro y por el bien del sistema universitario. ¿Y ser rectora de la UPCT cómo se lleva? Pues mira, va por días. Es un trabajo Es un cargo muy grande. Es un cargo grande y es un trabajo que requiere mucha, ¿cómo decirte? A veces salir de tu zona de confort, de tu exclusividad, porque dependes a la universidad. Hay gente que ve esto un cargo como una promoción personal, no es mi caso. Yo siempre llegué aquí, que soy un funcionario y adoro la universidad y el día que deje de ser rectora volveré a dar clases y a la investigación. Es un cargo muy demandante y la cuestión para mí muchas veces es que cuando yo salgo es la imagen de la universidad, no soy la rectora, es la universidad la que sale. Entonces intento aprovechar las oportunidades que eso ofrece para la universidad de relaciones con el mundo empresarial, con el mundo cultural, con el mundo social, para que la universidad tenga mayor proyección. Es decir, que yo cuando estoy en algún acto, en algún sitio, no pienso que sea Beatriz la que está allí, sino pienso que es la universidad que se da a conocer, que se abre a la sociedad para poder abrir el abanico de posibilidades de lo que la universidad oferta. Psicológicamente, ¿cómo se lleva la tensión? El saber que estás ahí y tienes que siempre estar en el sitio. Pues mira, intento mantener el equilibrio entre la persona que yo soy, porque al final eres la persona, no puedes camuflar ni pretender que eres nada que no eres, o sea, eso está claro, ¿no? Y entonces intento mantener un equilibrio entre lo que es la representación y luego lo que es mi vida personal o privada. O sea, sí que es cierto que cuando yo llego al fin de semana es Beatriz, la mamá, la mujer y la que está en casa cuando llegan las fiestas, e intento mantener ese equilibrio intentando de que no se mezclen esos aspectos, porque creo que es importante para mi equilibrio personal. Beatriz, ¿tú crees que la sociedad avanza hacia un mundo más sostenible, más con el cuidado del medio ambiente? Yo tengo mucha esperanza en la gente joven. En la gente joven, porque nosotros al final, date cuenta que ha habido un desarrollo tecnológico y probablemente a la gente de mi generación nos cueste más, ¿no?, el renunciar a ciertas cosas, pero cuando veo a la gente joven, a mis propios hijos, por ejemplo, pues ellos prefieren el transporte público, prefieren otro tipo de cosas que creo que va por la sostenibilidad y eso me crea una esperanza grande. Yo creo que los jóvenes son mucho más conscientes del problema y del daño que estamos haciendo a este planeta de lo que somos otras generaciones, y por lo tanto también que estáis dispuestos a renunciar a ciertas cosas en que otros todavía estamos lejos. Entonces, ¿tú crees que el futuro puede ser bueno, no? Sí, mi esperanza, yo siempre he pensado y siempre lo he intentado, incluso con mis propios hijos, en que las nuevas generaciones siempre son mejores que las anteriores. ¿Y qué pilares le inculcas tú a tus alumnos, igual que a tus hijos, para que sean ese ciudadano que cuide, que respete?
Pues mira, yo siempre digo que lo mejor es el ejemplo, lo típico, ¿no? Tú puedes decir las cosas con las palabras y tal, pero al final es el ejemplo. Entonces, lo que intento es que sean coherentes con sus ideas y que se mantengan en ellas y que vean un ejemplo, sobre todo, pues eso, de persona coherente, sin cinismo y que intenten, sobre todo ahora que son jóvenes, defender sus ideales. Normalmente uno con la edad te puedes cansar, te puedes acomodar, pero cuando eres joven realmente estás dispuesto a luchar por esos ideales. Y yo lo que les animo es a eso, a que luchen y a que se esfuercen y a que no tengan miedo al fracaso. Somos una cultura que tiene mucho miedo al fracaso, contrariamente a la inglesa. Los ingleses no lo temen, pero es el momento, o sea, son jóvenes y tienen suficiente vida para poder rectificar. Entonces les animo a que apuesten por sus ideas. ¿Qué pilares te forman a ti, Beatriz, como persona? Pues... que son como tus mandamientos, que no tocas. Hombre, vamos a ver, yo como por lo que corresponde a mi generación, evidentemente yo nací en una familia absolutamente cristiana, o sea, con unos pilares religiosos bastante profundos y creo que eso al final un poco te marca. Entonces yo lo que siempre he intentado es mantener los ideales de ética, tener una serie de líneas rojas que creo que en cualquier momento no se pueden pasar. Y intento ser, por ejemplo, pues fiel a lo que es mi núcleo más cercano, mi familia y los que son mis amigos, y el intentar también ser fiel a mí misma. Yo siempre digo lo mismo, yo me miro por la mañana en el espejo y me reconozco. El día que no me reconozco porque algo me está trastornando o porque algo me está influenciando más de la cuenta, ese día digo, porque Beatriz no está aquí. Entonces intento ser, sobre todo eso, coherente con mis principios y con mi gente cercana e intento no herir a las personas que quiero. Y para ser rectora, ¿qué pilares tú crees que debe tener una persona? Ser tú. Pues yo entre todos los pilares, yo creo que es una larga experiencia de universidad, el haber hecho docencia, el haber hecho gestión. Yo antes fui directora de departamento, fui vicerrectora y entonces creo que es sobre todo también pues tener un bagaje, una experiencia para formarte y también mucha paciencia, porque date cuenta que al ser rector, igual que en una gran organización, la mayor parte del tiempo estoy gestionando recursos humanos, es decir, gente con problemas entre ellos y problemas. Entonces eso requiere una gran empatía para ver los problemas que tienen, una gran paciencia y una capacidad un poco de mediar para intentar resolver los conflictos interpersonales. ¿Cómo ha conseguido la UPCT tener el prestigio que tiene, Beatriz? Pues y mira, sacar tan buenos alumnos tenemos una buena herramienta, que es que somos las ingenierías, que ahora mismo realmente es lo más demandado por la sociedad, se necesitan ingenieros en todas las ramas. Y luego, bueno, había una base de profesores que ya estaban aquí, relacionados con el tejido industrial de Cartagena, pero también yo creo que se hizo una buena captación de nuevos profesores que vinieron aquí de distintos puntos y que venían de otras universidades más grandes, y eso ha permitido tener pues, buenos profesores, buenos profesionales, que además se han engarzado muy bien con el tejido industrial de la región y al final pues, bueno, podemos dar una formación interesante para los alumnos. ¿Y de la docencia qué nos puedes hablar? De esa figura. La docencia, para mí la docencia quizá es la parte más bonita de nuestro trabajo. Yo siempre decía lo mismo, yo siempre que llego, fíjate, son muchos años ya, más de 30, cada vez que llegaba al primer día de clase tenía esa inquietud, ese nerviosismo como si son los nuevos alumnos. Entonces, fíjate que yo paso de un momento donde empiezo a dar clase, nada más acabar la licenciatura, a ex compañeros. O sea, los que yo daba clase, algunos habían sido compañeros de promoción. Paso ahora a dar clases a alumnos que son mis hijos o incluso más jóvenes que mis hijos. Entonces, es curioso porque es ese cambio de que tú te crees que siempre eres igual, porque los alumnos que tienes enfrente tienen la misma edad, pero no lo son. Entonces, para mí es algo realmente muy satisfactorio el ver cómo evolucionan, cómo pueden aprender, cómo van cogiendo confianza contigo y con la materia que están desarrollando y al final cómo son capaces de ir asimilando. He tenido casos de alumnos incluso que les ha costado conmigo la asignatura, ya han estado 3 años y hemos estado trabajando, pero al final ver que das ese salto de madurez en el que son capaces de comprender y que al final, bueno, pues se convierten en verdaderos ingenieros con sus propios negocios. Para mí eso es una verdadera satisfacción, pensar que en algún momento ha sido una gota, algo, una persona que ha influido un poquito en su carrera y que les ha ayudado a conseguir esos sueños, para mí es algo verdaderamente mágico. Cuando el alumno tiene ese momento de tiro la toalla, ¿cómo lo animáis? O tú, por ejemplo, ¿qué le dirías? Mira, ¿Qué le dices? tengo un caso muy gracioso
que ahora es un gran empresario. Lo había tenido de alumno en primero y luego lo tuve en tercero. Y de repente un día fue una situación difícil porque me dijo que abandonaba la carrera. Porque era un momento en que la construcción estaba en el boom y entonces él me decía, bueno, es que yo voy a mi pueblo y la gente está en la construcción, tiene coches, tiene dinero y tal, y yo soy el pringao que está estudiando en la universidad que no tengo nada. Entonces ahí, en ese momento, mi única forma fue decirle, mira, esto es un momento pasajero, ellos no tienen formación, cuando esto pase seguirán estando en el mismo sitio, pero tú te vas a formar como ingeniero y tú tienes un abanico de posibilidades inmenso. Entonces apuesta, aunque tengas un poco de sacrificio, a veces hay que sacrificar para tener un futuro con unas ciertas expectativas. Curiosamente, pues, la conversación se queda ahí y años después pues, ha puesto una empresa, vino a verme, me regaló un libro de química y estaba súper agradecido. Yo creo que hay sobre todo a veces, digamos que la sociedad va muy rápida, oferta ciertas cosas y hemos perdido un poco la filosofía esa del sacrificio. Yo creo que merece la pena. Cuando eres joven la vida profesional es muy larga. Entonces, si tienes sueños y oportunidades, es el momento de apostar por ellas, de formarte bien, porque luego va a ser mucho más difícil y pensar en que puedes tener un futuro un poco mejor. Es cierto que a veces no es sencillo, que depende mucho del entorno familiar, pero yo siempre animo a que el estudio y la formación es algo que te llevas dentro. Yo siempre les digo a mis hijos, no esperéis que yo deje millones, mi herencia la lleváis puesta. Lleváis una formación, lleváis una carrera universitaria y 2 idiomas. Esa es mi herencia. No esperéis que os deje, porque lo que yo quiero es que os valgáis en el mundo y que seáis personas capaces de abordar cualquier sueño que tengáis en la mano. Esos son los valores que también le inculcáis, ¿no? a los alumnos. Porque muchas veces como que voy a estudiar, pero claro, luego sale y a lo mejor no tiene relaciones, ese punto de relaciones públicas, de empatía. También hay que nivelarse, ¿no? Yo lo intento, lo que pasa es que es difícil, porque al final tú tienes unas horas también de clase, que tienes que dar un temario y luego al final pues también tienes un grupo de 30 personas y es difícil llegar a ellos. Pero yo siempre que tengo un contacto más cercano con ellos sí que lo intento, porque al final yo tengo una cosa, la sociedad y los proyectos, todo, al final somos los individuos. Y es el individuo el que va a enamorarse de un proyecto, el que va a echar su tiempo, el que se va a involucrar en eso. Y si no está convencido, pues finalmente no va a salir. Entonces creo que el desarrollo personal es muy importante. Beatriz, has participado en varios proyectos de investigación y también colaboraciones internacionales. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, es un poco, digamos que yo crecí, pues, hice mi tesis en un grupo, en la Autónoma de Madrid, un grupo grande, donde todas esas cosas eran, digamos, de por sí naturales. O sea, entrabas en un grupo de investigación donde se pedían proyectos, donde teníamos relaciones con Alemania, con Japón, con Francia. Entonces, al final tú entrabas en el grupo donde había y te decía, bueno, pues ahora vamos a hacer una relación con esta universidad y tú ibas. Entonces, nace un poco de forma natural. También date cuenta que es un poco intrínseco a la investigación. El investigador le gusta curiosear, le gusta aprender y le gusta intercambiar información con otros colegas, con lo cual al final es fácil abrir esos puentes de relación tanto con los extranjeros como con los nacionales. Entonces ya te digo, aparte, bueno, evidentemente en mi caso, como es ahora la mayoría de los jóvenes, pues el saber idiomas siempre evidentemente ayuda a que eso sea mucho más sencillo. ¿Y del índice de desarrollo de investigación a nivel nacional, cómo lo ves en España? Pues lo veo complicado, ¿sabes? En los últimos años la ciencia a nivel europeo lleva un camino que está claro con los programas europeos, pero yo a veces percibo de que estamos poniendo todos los huevos en la misma cesta. Es decir, nos estamos enfocando mucho a la investigación aplicada, a la transferencia, pero hay una parte, y se demostró con la pandemia, hay una parte de investigación básica en que es importante y es una investigación que a lo mejor ahora mismo a corto plazo no tiene aplicación, pero que en un momento puede desarrollarse. Por ejemplo, aquí fue el caso de la vacuna del coronavirus. O sea, teníamos una técnica que no se había aplicado para vacunas, pero que se conocía perfectamente y en ese momento se utilizó para otra cosa. Entonces creo que al final me da la impresión de que la investigación europea va apuntando en un camino, pero que la investigación nacional sigue el mismo camino y que incluso la regional. Y estamos dejando gente en el camino que hace cosas también muy interesantes que no sabemos ahora mismo para lo que sirven, pero que podrían y los estamos abandonando. Muchas veces la ciencia, a lo largo de muchos de los descubrimientos científicos han sido lo que se llama serendipia. Es decir, han dado un acúmulo de situación, de casualidades en que ha surgido un nuevo invento. Y eso creo que lo estamos direccionando demasiado. ¿Cómo crees que se debe fomentar el estudio STEM entre las chicas?
Bueno, eso es complicado porque fíjate, yo creo que sobre todo es la imagen social. O sea, es cierto que nuestras carreras son ingenierías, tienen matemáticas y probablemente no sean las carreras más fáciles, ¿de acuerdo? Pero como digo yo, la medicina tampoco es sencilla. Entonces, por ejemplo, en el caso de la medicina hasta hace unos siglos era absolutamente masculina. Hasta que la mujer descubre que es capaz de tener un hueco y ahora, sin embargo, nos encontramos en que es absolutamente femenina. La mayoría son mujeres las que estudian y la mayoría de los médicos. En la ingeniería nos falta ese salto. No sé si es porque se percibe todavía, y es la imagen social. Yo a veces se lo digo a los empresarios, tenemos que dar otra imagen de lo que es la ingeniería. Ya no es el señor con mono, lleno de grasa, que va a soldar, no. Hay mucha ingeniería que se desarrolla en un ordenador o programando una serie de máquinas donde la mujer tiene la capacidad de estar. Entonces, nos faltan referentes, intentamos ponerles referentes y quitar esa barrera de dificultad, porque muchísimas de las jóvenes no tienen problemas con las matemáticas, son tan buenas como los chicos. Pero yo creo que es una barrera social siempre. Cuando uno piensa en un bombero, en un ingeniero mecánico, en alguien diseñando un submarino, está pensando en un hombre. Sí, verdad, sí. Y tenemos que vencer esa barrera. Hasta que eso no se venza, pues las crías no tendrán ese camino abierto. ¿Tú cómo lo impartes? ¿Cómo lo promocionas? ¿Cómo lo llevas a cabo? Nosotros solemos llevar todos los años algún programa que se llama, sobre todo vamos con el título de Quiero ser ingeniera, donde lo que hacemos es pues, acercar a las jóvenes a la universidad. Este año, por ejemplo, con el 11 de septiembre, pues una de las cosas que hacemos es poner el nombre de una científica en nuestro edificio de I+D+I, porque cuando se hizo el edificio todos los nombres de científicos eran masculinos. Entonces empezamos, desde que yo era vicerrectora, a añadir por votación popular un nombre femenino. Entonces vamos añadiendo y a la vez hacemos que las niñas de los institutos vengan. Y bien, pues la ponemos con una mentora que es del mundo de la empresa o con una de la universidad para que hagan algún trabajo o las mentorice. Y luego solemos hacer una gala donde mostramos ingenieras de SAES, de Repsol, de Navantia, o sea, ingenieras egresadas de la UPCT que están haciendo otras cosas. Y luego, lo que para mí es muy importante, intentamos darle el carácter humano a la ingeniería. Parece ser los estudios que dicen es que las mujeres, normalmente si creemos que algo llegamos al 80% no nos atrevemos, pero la otra parte es que nos importa mucho la aplicación social y humana que tenga esa carrera, que es el caso, por ejemplo, de la medicina. Sí. Entonces, lo que intentamos es mostrar el lado humano de la ingeniería, es decir, puedes ir a construir una depuradora de aguas a un sitio donde no tienen agua potable. Te puedes ir a Sudáfrica, a las arquitectas, a construir edificaciones baratas para que puedan ser. Podemos crear cultivos hidropónicos para dar de comer en zonas donde no hay agua. Es decir, darle ese toque también humano a la ingeniería que a veces no vemos y que evidentemente tiene y que parece ser que para las mujeres, para las jóvenes, es tan importante para ese desarrollo de la humanidad. ¿Tú como mujer has tenido muchas trabas en este mundo? Pues hombre, sí, no voy a decir que no, lo que pasa es que yo creo que estas cosas también van en el carácter. Entonces yo soy una mujer fuerte, además como digo yo nací en una familia donde mi padre era mecánico matricero, tuvo 3 hijas y cuando necesitaba una hija para ayudarle en la parte de mecánica de un coche, en la parte del losar, en la parte de soldadura, en la parte de electricidad, iba yo. Con lo cual yo nunca he sentido en casa esa barrera de la diferencia entre ser mujer y un hombre porque no tenía hermanos. Con lo cual, cuando he llegado al mundo real, pues fíjate, yo estaba en un grupo de investigación donde yo era la niña, porque eran 10 hombres y yo era solo yo. Y entonces, a la hora de relacionarme, yo jamás explotaba mi carácter de mujer. Es decir, si tenían que tratarme y me tenía que comportar como una de ellos, lo hacía. Por lo tanto, creo que por carácter quizá no es... Y luego, bueno, evidentemente, yo ya en el desarrollo posterior, he de decir que, bueno, he tenido un compañero de vida que ha estado conmigo todo el rato. O sea, cuando yo he tenido mis hijos, yo no he cortado mi carrera. He seguido adelante porque la pareja que tenía al lado ha estado conmigo y si yo he tenido que sacrificar, él también ha sacrificado. Entonces, creo que es muy importante el entorno en el que te envuelves, el apoyo que tú tienes y el cómo se te trata. Y yo en ese aspecto he de decir que nunca he sentido que tuviera diferencia con mis compañeros. Hay entonces mucho que trabajar todavía, ¿no? Dentro de la universidad. Yo por lo que veo, por ejemplo, pues en el desarrollo científico de las mujeres normalmente los datos dicen que cuando se entra en la maternidad, pues la mujer sufre un retraso en su carrera investigadora, sí, cosa que el hombre no sufre y evidentemente, pero porque también es algo intrínseco en nosotros. Yo siempre lo digo, cuando nosotras tenemos ese
no sé si es esa maternidad o ese enganche con nuestra familia, que cuando tú dejas algo que está, tus hijos están malos o lo que sea, tú no, como mujer no desconectas. Entonces hay muchas veces que si no tenemos ese apoyo social y esa seguridad a nosotras mismas, nos cuesta seguir avanzando en el camino. Porque tú fuiste y eres la primera rectora, ¿no? De una politécnica en España. Pues sí, yo cuando surgió la oportunidad sabía que iba a ser la primera rectora de la Politécnica de Cartagena porque no había habido, sabía que iba a ser en la región porque hubo en la Universidad de Murcia, lo intentó una mujer, pero jamás pensé que iba a ser la primera en una politécnica. Entonces cuando me lo dijeron, hay unos libros ahí que cuentan todos los que han sido históricos y me encontré con que era la primera rectora en una politécnica en España, lo cual, pues bueno... un avance. Pues sí, evidentemente, según se dice, he roto un techo de cristal, pero bueno, que tampoco era ni el motivo ni lo que me llevó, ha sido una consecuencia de este mandato. ¿Y qué estrategias tienes para romper ese techo de cristal? Yo muchas veces lo que digo sobre todo es, primero, ser referente, dar ejemplo y luego creer, tener esa confianza de que, vamos a ver, yo siempre digo lo mismo, para mí la igualdad es una igualdad social, pero desde el punto de vista de ser de biológico no somos iguales, entonces simplemente es, pues bueno, cuando estás en un puesto y estás desarrollando, no has de intentar simular que eres un hombre, has de hacerlo con las estrategias y con tu forma de ser. Entonces yo creo que es importante, pues sobre todo eso, que se vea en la referencia, en que estamos ahí y en que nuestra forma de gestionar o de realizar ciertos trabajos es diferente, nuestro liderazgo es diferente normalmente al liderazgo masculino y no tenemos ni que avergonzarnos ni que ocultarlo, es simplemente otra forma que evidentemente tiene sus pros y sus contras. Entonces simplemente que formamos parte de esta sociedad y que hay cosas que decir porque esto que es un 50% o más somos mujeres. ¿Tú crees que la sociedad es una sociedad aquí en España con valores, culta, una sociedad que se implica, que tiene, ¿sabes lo que te digo? Que investiga, que sueña? Mira, yo me gustaría decirte que sí, pero es cierto que estamos en un momento social complicado, en que hay demasiada información, en que nuestros sistemas educativos siempre están muy politizados y en que al final yo creo que perdemos un poco la formación del individuo y esa educación quizás recae demasiado en las propias familias. Yo siempre he pensado que la educación es la escalera para el individuo, darle la oportunidad de progresar, pero lo que veo ahora es que si no, los propios críos, si no tienen el respaldo de las familias, es muy difícil conseguirlo. Y ahí creo que como sociedad deberíamos plantearnos que son el futuro, la juventud y los niños, que deberíamos plantearnos cómo hacerlo un poquito mejor, que necesitamos una sociedad además más crítica, más reivindicativa y que en algunos momentos no lo tenemos excesivamente claro. Va muy adelantada la ciencia, ahora también con la inteligencia artificial, esa información masiva que hay, ¿tú crees que vamos por delante? No es que vayamos por delante, evidentemente la tecnología está ahí y todo llega. Yo creo que lo que hay que pararse un poco, quizás cambiar un poco el modelo. Nosotros cuando aprendías mucho en conceptos que tenías que aprender. Ahora todos esos conceptos están en la red, no tienen más que el móvil y buscarlos. Entonces creo que tenemos que enfocar más hacia una visión crítica, hacia el saber toda esa cantidad de información que te llega, ¿qué haces con ella? Porque estamos viendo la propia inteligencia artificial que te da mucha información, a veces no es buena. Porque simplemente es una gestión de la información. Todavía no estamos en la inteligencia artificial, solamente estamos en una gestión de la información. Entonces lo que creo es que habría que desarrollar más ese pensamiento crítico, ese pensamiento de análisis, de decir, bueno, todo lo que me llega, da igual que venga una pantalla de un móvil, tal, no tiene por qué ser verdad. Yo ahora voy como individuo a analizar qué es y a coger distintas opiniones. Creo que deberíamos centrarnos más en ese aspecto de la sociedad. ¿Tú crees que ciencia y fe pueden ir de la mano? Hablando también del tema de la religión. Fíjate que es una pregunta sumamente complicada y curiosamente yo creo que muchísimos de los científicos han sido creyentes, porque bueno, al final la fe, date cuenta que yo creo que son dos cosas independientes. O sea, tú con la fe ves el mundo y tal, con la ciencia ves el mundo e intentas explicarlo, pero al final la fe es una necesidad personal. Estamos aquí. Estamos en el mundo, estamos en un momento temporal y claro, es justo preguntarse si nuestro fin es solamente estar aquí, si hay algo más allá, si hay cosas que todavía desconocemos, hay gran parte de la energía oscura, de la materia oscura que no tenemos ni idea, o sea, si miras probablemente desconocemos del universo muchísimo más
de lo que conocemos. Entonces es cierto que a veces como consuelo, como sensación de angustia del propio ser humano necesita esa fe. Yo creo que todavía estamos muy lejos de poder explicarnos todo lo que pasa en el mundo y es normal que necesitemos suplir esa angustia humana con una creencia. ¿Tú crees que tenemos algo por dentro que no se puede todavía definir? Una energía, esa parte, ¿no?, del sentimiento. Algo tenemos, te quiero decir que pensar tristemente, yo a veces me acuerdo cuando yo era joven que muchas veces en la parte química empezaba con mis amigos con el típico juego de decirle que todo era química, ¿no? Pues, cuando me enamoro son hormonas, endomorfinas y tal, y es cierto que llega un momento en que las cosas son difícilmente explicables. O sea, ¿cómo hemos llegado aquí? Porque somos el único ser que ha llegado a este desarrollo. Hay veces que es difícil de explicar y evidentemente la ciencia no da todo el recorrido de la evolución. Hay muchos eslabones perdidos que son difíciles de justificar, con lo cual difícil pregunta. ¿Y cómo ves que el ser humano muchas veces quiera creerse que es superior, ¿no? y destruya y maltrata a los animales y se crea que es el centro del universo, ¿no? Para mí, yo muchas veces me paro y intento extrapolar y digo, vamos a ver, se nos ha olvidado que somos una especie más en este planeta. Y entonces, para mí hay cosas que son inexplicables. Somos la única especie que destruye el hábitat del cual se sustenta. O sea, tú jamás verías hormigas, jamás verías abejas cargarse el entorno que les da de comer. Qué bueno, y sin embargo, Beatriz, nosotros hemos modificado nuestro entorno hasta nuestra imagen de semejanza y al final estamos llegando a un punto que lo que se ve por aquí es que seremos nosotros, no necesitaremos un cometa, seremos la propia destrucción del planeta porque somos inagotables. O sea, la necesidad de energía que ha desarrollado la universidad, la humanidad, la cantidad de alimentos que necesitamos, los recursos de agua, o sea, gastamos sin medida, sin ver la modificación y las implicaciones. Entonces a mí realmente es algo que me asusta. Se intenta como luego esto está mezclado con esta globalización, con toda esta política y es un problema muy difícil porque cuando tienes además países muy desarrollados frente a otros nadie va a ceder, pero finalmente, o sea, si tú nos miras desde el punto de vista biológico, somos una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Ahora me ha venido a la mente el cambio climático. Qué problema más gordo, ¿eh? Pero más gordo. Pero terrorífico. Pero además terrorífico y no nos hacemos responsables. Te quiero decir porque para mí está claro, en los años 80 se dijo nucleares no gracias y se adoptó la decisión política de que fuéramos a crear combustibles fósiles, ¿vale? Pues de aquella decisión estamos aquí. Entonces no podemos mirar de perfil porque ha sido una decisión mundial de todos nosotros. Y ahora estamos en un momento de decidir qué tipo de energía, porque la energía no es gratis, la energía nos hace pagar, o sea, lo dice el segundo principio de la termodinámica, la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, es decir, que vamos a pagar un precio. Entonces, ahora mismo estamos en definir el modelo del futuro y lo que yo veo es que lo estamos definiendo por intereses políticos y económicos. Y necesitamos la ciencia, necesitamos oír a la ciencia, porque ninguna energía es gratis. Las placas solares, que están muy bien, hay un proceso y unos minerales para realizarlas. El hidrógeno no es un producto natural que esté en la naturaleza, hay que obtenerlo de alguna forma, ¿de acuerdo? Entonces, la energía nuclear tiene unos residuos y tiene otros riesgos, pero hay que decidir cuál es el modelo energético o nos vamos a las cavernas si no usamos energía. Pero como no vamos a hacerlo, si vamos a usar energía, deberemos hacerlo de una forma seria y científica, no una decisión como hicimos hace unos años. Y el problema es que yo veo es que estamos en el mismo punto, con lo cual dentro de 50 años estaréis en una situación no similar, pero en otra diatriba respecto al punto de vista energético. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no se avanza? ¿Por qué parecemos como que damos paso, pero luego te pones a mirarlo y estamos en el mismo punto? Pues porque al final es lo que te digo, o sea, probablemente a lo mejor desde la ciencia habría decisiones claras que tomar, pero al final hay mucha influencia, intereses políticos y económicos que son los que van a hacer tomar decisiones. Sé que próximamente hay elecciones, ¿no?, para la figura de rectorado. ¿Qué te llevas, Beatriz, de esta etapa? ¿Qué me llevo? Pues yo siempre digo lo mismo. Yo llegué aquí con la ilusión de intentar mejorar y hacer cambiar la universidad. Creo que he pasado una época muy difícil. Tuve una pandemia
O sea, cuando yo entré en este rectorado estábamos en pandemia. Eso hay que tenerlo en mente. Con la gente fue un Eso hay que año tenerlo en absolutamente difícil, con una crisis energética que nos crujió hasta el fondo, pero aún así creo que hemos hecho muchísimas cosas, hemos modernizado esta universidad, la hemos puesto internacionalmente a la cabeza de un consorcio, hemos estabilizado a nuestro personal aquí y creo que hemos cumplido muy, muy bien con el proyecto que teníamos. Además, un proyecto que pienso que, a pesar de lo que se pueda pensar, que ni está agotado ni a mi equipo lo sigo viendo con falta de ilusión. Me gusta, Beatriz, que hablas con el sentimiento. Y eso es bonito, ¿no? Porque, Beatriz, ciencia, ¿no? Como tú has dicho, a un esquema, parece que tiene que ser alguien frío, ¿no? Qué bonito, ¿no? Que se meta esa parte humana. Sobre todo, es algo que se nos olvida, es que independientemente de todo, todos somos humanos. Y al final lo que importa es la persona. Si la persona cree y la persona apuesta, es lo que tira todos los proyectos para adelante. ¿Y de la vida qué te llevas, Beatriz? De la vida, pues fundamentalmente me llevo, yo qué sé, el cariño de los míos, las experiencias con la gente que te rodea, mis 2 hijos, que son para mí probablemente de las mejores cosas, la mejor cosa que he tenido en la vida, y esa alegría de poderme haber sentido desarrollada y querida dentro sobre todo de mis círculos más cercanos. Y ser madre lo máximo. Pues mira, realmente es una experiencia verdaderamente increíble. O sea, uno no se plantea yo siempre lo digo, no hay libro que te prepare para lo mismo, pero al final es una experiencia verdaderamente increíble. O sea, son gente que al final los ves, que son mezclados de las 2 personas, intentas que sean mejor que tú, siempre dándoles una formación y que al final, o sea, sus logros en la vida, concho, se convierten en una cosa maravillosa para ti. Es realmente un sentimiento verdaderamente increíble, sí. Nunca pensé, antes de plantearme ser madre, esto ni pasaba por mi cabeza, pero una vez habiéndolo sido, la verdad es que son las 2 joyas de la corona. ¿Y qué valores les has inculcado a todos tus hijos para que salgan ahí al mundo y se lo coman? Pues sobre todo les he inculpado el trabajo, la dedicación y luego, pues eso, la lealtad a sus principios y el ser buenas personas. O sea, al final lo que importa es tampoco, te harán daño lo que sea, pero, concho, estamos en un mundo en convivencia en el que hay que ayudar a los demás, en que hay gente que está más desfavorecida que tú y en que estás en una situación buena y, como te decía, pues sobre todo que el legado es su desarrollo personal y profesional. Eso es lo que se van a llevar al puesto. Quiero preguntarte, Beatriz, que no hemos hablado antes de la entrevista, de la hazaña del S81, que no somos conscientes de lo que se ha creado aquí en Cartagena y gracias a Navantia y a todos los equipos que hay detrás. ¿Qué nos puedes hablar? Bueno, yo creo que ha sido un salto, yo lo he dicho varias veces, date cuenta que cuando Isabel Peral hace el submarino es un hito histórico. En este país somos muy cañitas, es decir, lo que parece que es nuestro parece que no lo valoramos, se nos valora más fuera que dentro. Y date cuenta que es un salto, o sea, venimos de un momento donde la tecnología en submarinos era alemana o era francesa, y en un momento Navantia junto con el Ministerio de Defensa deciden romper y hacer una tecnología propia nuestra. Es cierto que ha tenido problemas, ha tenido más costo, pero es que es un pedazo de obra de ingeniería. Y entonces es normal que haya fallos. Y al final hemos conseguido poner a flote un submarino nuevo, de nueva generación, que ahora se venderá en parte del mundo y que ha sido un ejemplo claro, que yo creo que es muy importante, de la colaboración. Ha sido la colaboración de la Armada, con la colaboración de Navantia, con la colaboración de todas las empresas que dan servicio, e incluso podría decir de la UPCT, porque buena parte de los egresados de la UPCT están trabajando en Navantia. Entonces creo que es un logro muy grande para Cartagena y que el paso de los años lo dirá. Pero yo creo que ha marcado un hito claramente en lo que es capaz de fabricar este país. Sí, es que no somos conscientes. Es que es un antes y un después. Es que es algo histórico pero bestial. Te he dicho que es que somos cañitas. A mí me pasa, por ejemplo, con los ingenieros agrónomos. Cuando tú sales a Europa, cuando se habla de las tecnologías punteras en agronomía, se habla de Holanda y la región de Murcia. ¿Has oído tú algo aquí dentro? No. Pues se habla fuera de Holanda y la región de Murcia. No sé si es esta mezcla de árabes romanos, pero es cierto que en algunos aspectos nos vendemos mal, incluso entre nosotros mismos no nos valoramos lo suficiente. ¿Qué le podrías tú inculcar a los niños, bueno, a los adolescentes, a los estudiantes que quieran animarse para entrar a UPCT y tengan dudas de estudiar una ciencia, una ingeniería?
Pues yo lo que les diría es que si ven que tienen las capacidades es que se acerquen y hablen con gente y sobre todo que lo intenten. O sea, ahora mismo la carrera es la vida es muy larga y no pasa nada, como te decía antes, si por 1 o 2 años te equivocas, siempre puedes corregir. Entonces creo que son ahora mismo carreras muy apasionantes. Como yo suelo decir, son carreras que van a definir cómo es nuestra sociedad dentro de 20 años, ¿de acuerdo? Porque los que son más jóvenes no, pero yo me acuerdo, yo hace 30 años no tenía móvil, ni me imaginé que iba a tener un móvil. Tenía un teléfono en casa con un cable, ¿vale? Hoy esto nos ha cambiado la sociedad y esto lo han decidido ingenieros de materiales, electrónicos, telecos. Es decir, que los que están ahora estudiando decidirán cómo va a ser la tecnología y por lo tanto la sociedad dentro de 20 años. Y eso creo que es apasionante. O sea, estar ahí para decidir cómo vamos a ser, creo que es una aventura maravillosa. Entonces, si tienen cualquier inquietud, yo les animaría a que al menos lo intenten. Y luego ya veremos. Sí. Quiero hablar de esta porque ha sido al entrar al despacho y me ha sorprendido al tener aquí, ¿no?, un Goya. Sí, sí. Beatriz, cuéntanos un poco la historia, porque claro, la gente estará viendo y dirá, pero es posible que hay un Goya. Pues esta es una historia, la verdad que es una historia muy bonita y volvemos a lo mismo, es una historia de personas. Había un profesor aquí en Cartagena, que era el profesor Carrión, que se dedicó pues a la gente de mi generación, gente de 50, 40, 50 y pico años. Él le dio mucha importancia al aprendizaje de inglés. Y entonces cuando empezó sus clases se basaba en las canciones de los Beatles, porque en aquel momento estaban de moda y de hecho llegó a que los Beatles le enviaran sus letras de canciones, algunas escritas. Wow. Años después, pues entonces Trueba decide hacer una película basada en esta historia, que creo que era Vivir en tiempos difíciles o algo así. Entonces Trueba hace la película y recibe el Goya. Entonces, cuando Trueba recibe el Goya de la película, pues decide que se la tiene que dar el profesor Carrión, puesto que ha inspirado la película y se basa en él. Entonces, hay fotos en la prensa en el cual Trueba le entrega el Goya al profesor Carrión. En ese momento él ya es bastante mayor y decide dejar una fundación que es la Fundación Carrión, dedicada a la enseñanza del inglés y lo hemos extendido un poco también al español en la ciudad de Cartagena. Entonces, en esa fundación uno de los socios es la universidad. Entonces, con motivo de esa fundación nos cede el Goya para que esté aquí en el rectorado de la universidad. Y digo que es sobre todo una parte muy humana porque ellos se dedican a la divulgación del inglés, pero por ejemplo, con toda la crisis de Ucrania, pues ha sido la Fundación Carrión la que con la Universidad Politécnica de Cartagena hemos utilizado en nuestras aulas para dar clases de español a todos los inmigrantes ucranianos que lo quisieran, que estuvieran en Cartagena, porque al final, cuando un inmigrante ha llegado al país y conoce el idioma, tiene muchísimas más posibilidades, ya no solamente de integrarse, porque esta gente sigue pensando en volver a su país en cuanto quiera, pero sí tiene la posibilidad de encontrar un trabajo y poder desarrollar durante un tiempo su vida en la ciudad. Entonces, como te digo, es una historia muy bonita, sobre todo, pues volvemos a lo mismo, de partes humanas, tanto de Trueba, que le cede el Goya, como del profesor Carrión, que lo pasa en la universidad con la idea de que podamos extender la enseñanza del inglés y del español. Un profesor, ¿qué principios crees tú, Beatriz, que tiene que tener para ser un buen profesor? Yo creo que en principio lo primero que tiene que tener es dedicación y amor a su profesión. Es decir, es una profesión que es sacrificada y en la que tienes que darlo, o sea, tienes que dar tu conocimiento y esforzarse. Entonces, lo primero que tienes que sentir es ese cariño a hacerlo y a estar dispuesto. Y luego, pues tener la templanza de poder animar, la empatía, de animar a tus estudiantes, de darle a cada uno un poco la oportunidad de que se desarrolle e intentar siempre ser un referente y una ayuda para ellos. Yo siempre digo que no está bien como profesor echar la culpa es de los alumnos, sino que esto es una interacción entre dos personas donde el fracaso es culpa de los dos. Entonces hay que intentar que esa interacción personal anime, motive al alumno y un poco también lo dirija hacia donde tenga. ¿Tú crees que ese fracaso muchas veces escolar se debe a eso? ¿A falta de empatía con el profesor, con el alumnado, de entenderlo? Yo lo que creo es que no se puede. A mí me disgusta mucho cuando la gente te dice que los alumnos no son como antes, es que los alumnos. Esto es un proceso de dos, ¿vale? O sea, si yo termino un curso y las encuestas de mis alumnos me ponen mal, probablemente tengo que reflexionar. Porque no estoy llegando. No quiere decir que a lo mejor que sea mal profesor, sino simplemente no estoy llegando a los alumnos que tengo enfrente. Tengo que cambiar el modelo porque no son lo que yo me esperaba. Entonces, yo creo que eso es un motivo de reflexión. Voy a dejar aquí, Beatriz, que me eche una firma que guardaré todo mi corazón. Pues nada.
Eres una mujer de Goya. Totalmente. Y ya para finalizar, Beatriz, agradecimiento también a Teresa que me concedió la organización de la entrevista. Una frase, una reflexión, mientras que estás ahí escribiendo, que quieras decir de cierre. Algo que te lleves tú, o un consejo, algo que tú quieras decir. Yo creo, y lo puse un poco como lema para la gente de la universidad en este fin de año, yo creo que estamos en un momento social complicado y en el que, lo dije, me gustaría que nos centráramos más en mirarnos a los ojos todos, en coincidir más en aquellas cosas que nos unen, más que en las cosas que nos separan, que al final no son tantas. Creo que al final estamos en una sociedad que va muy rápida, que es muy egoísta y que se nos olvida que al final somos todos parte de un mismo proyecto y entonces... estamos, no sé, a veces percibo una sociedad muy irascible, muy... De envidia, sí, muy cañita, como te decía antes. Entonces yo creo que necesitaríamos calma, que la vida es muy bonita y aparte de todo esto hay que disfrutarla, es lo fundamental. Estamos aquí en Cartagena, que es preciosa. La verdad es que sí, es una ciudad muy bonita. Yo siempre digo que es la gran... A veces lo comparo, a mí me gusta mucho Asterix y Obelix y a veces lo comparo Cartagena con la pequeña aldea francesa, la aldea gala allí donde nadie quiere que lleguen y pues Cartagena es igual, no queremos que lleguen porque sabemos que el día que nos descubran nos van a invadir. Sí, que tenemos un potencial enorme. Es una ciudad muy, muy bonita, con un desarrollo muy grande y bueno, yo ha habido gente que ha venido internacionalmente y que venía de Málaga y me han dicho, no tenéis nada que envidiar a Málaga, la ciudad es verdaderamente increíble. Pero como ya sabes, pues lo que sí que se queja todo el mundo es que es muy difícil llegar. Es muy difícil, somos la gran desconocida. El día que empiecen a descubrirme vamos a ver lo que pasa aquí. Es un placer, Beatriz. Igualmente.